Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 11 de julio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré hablando de cómo el deporte se aleja de las aulas y las escuelas cubanas, porque las clases de educación física padecen el déficit de maestros y de implementos. Por otro lado, la higiene comunal, la limpieza de nuestros pueblos y ciudades llega otra vez ante la Asamblea Nacional y ya veremos cómo se toca este delicado asunto. También en Brasil parece ser, todo apunta a que los médicos cubanos podrán incorporarse a los centros de salud. Y por último, una pincelada cultural y artística. La cubana Carmen Herrera llega con sus esculturas a las calles de Nueva York a sus 104 años. Pues bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También recordarle a nuestros lectores en territorio nacional que lamentablemente tendrán que usar proxies anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les anunciaba, está relacionado con las clases de educación física, ese entrenamiento deportivo que está en el currículum de clases de muchos estudiantes cubanos, especialmente en la enseñanza primaria, secundaria, preuniversitaria, pero también en la universitaria. Lo que ha ocurrido es que a partir de la sesión parlamentaria que está teniendo lugar en estos días, sí han dado a conocer algunas cifras que hacen saltar las alarmas sobre la práctica de deportes en las escuelas cubanas. Por un lado, se dice que hay un déficit de maestros de esta asignatura que supera los 1.700 plazas que no están ocupadas porque muchos de estos profesionales no se sienten atraídos debido a los bajos salarios, a también las complejidades de entrenar o enseñar una práctica deportiva sin implementos, muchas veces en áreas en muy mal estado, y justamente de las áreas deportivas se ha sabido en estos días en la Asamblea Nacional que más de 10.000 de ellas tienen problemas, de las cuales 3.800 están evaluadas de mal o regular. Todos conocemos eso, el área deportiva que tiene el piso dañado, que la cerca no está bien, donde los estudiantes tienen que colocar la vieja estructura de una mesa escolar para que funcione como una especie de portería para jugar fútbol, donde tienen que usar una pelota de balonmano también para jugar fútbol y en fin, una serie de precariedades que va desgastando esta práctica y hace que muchos profesores emigren hacia otras ocupaciones más favorables, pero también crea un cansancio, un hastío, una indiferencia en los estudiantes. Estamos hablando también de una asignatura en las escuelas que fue diseñada, programada en el siglo XX, pero que está siendo impartida ante niños y adolescentes que nacieron en el siglo XXI. Niños y adolescentes que conocen de videojuegos, que tienen, por ejemplo, están también muchas veces conectados a los animados manga, a una serie de referencias que hay que ayudar a que les resulte atractiva la práctica deportiva, pero con otros mecanismos muy diferentes a los que teníamos hace 20, 30, 40 años cuando algunos de nosotros estábamos en esas escuelas. Así que hay un problema serio, se ha planteado ya, estas son cifras que pueden estar bastante maquilladas porque son cifras oficiales, así que podemos suponer que la gravedad de la situación es mucho más,
pero no obstante lo cierto es que todos padecemos eso. Por ejemplo, en muchas escuelas donde no hay profesores de educación física, la administración, la dirección de la escuela le otorga el máximo de calificación a los estudiantes sin haber pasado nunca por un área deportiva. Esto crea unos mecanismos de doble moral, desidia, pero también falsedad, que terminan afectando no solamente físicamente a los estudiantes que no practican un deporte, sino que los termina afectando también éticamente. Y bien, hablando de ética, me voy al segundo tema, que está relacionado justamente con algo que se ha comentado por estos días en las discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano. Y cuando digo discusiones, lo digo entre comillas, porque este es un parlamento que, a pesar de que las cifras de género, diferencia racial, étnica, origen, también social, pueden dar la impresión de pluralidad, lo cierto es que desde el punto de vista político, ideológico, no tienen ningún matiz. Por tanto, todas las discusiones es como discutir con la mano pegada en la boca, hablándole a la propia oreja, en el sentido de que muy pocas veces estos diputados o parlamentarios no están de acuerdo en un tema en específico. Ahora ha llegado, como de manera cíclica ocurre, la cuestión de la higiene de nuestras comunidades, pueblos y ciudades ante los parlamentarios. Se trata del servicio de comunales y se vuelve a discutir qué es lo que funciona mal, por qué nuestras calles están tan sucias, qué es lo que pasa. Se le adjudica la responsabilidad a la indisciplina social, también a los problemas administrativos y burocráticos de las entidades estatales relacionadas con la limpieza, pero lo cierto es que, a mi juicio, hay una acumulación de problemas que tienen que ver especialmente con la falta de referencia que tienen varias generaciones de cubanos de qué es algo que está limpio o está sucio. Cuando uno crece en un medio donde la gente no solamente lanza papeles a la calle, sino que todas las esquinas, todos los detalles están deteriorados, sucios, carcomidos por los años, por la falta de mantenimiento, se llega a crear una distorsión de qué debe ser la higiene. Y es lo que pasa lamentablemente en muchas calles cubanas, que los individuos se comportan con la impunidad del que ha nacido, crecido en la suciedad. Eso es un grave problema porque se trata de un problema de educación. Pero ¿cómo se soluciona eso? No solamente en las aulas y en las familias, fundamentalmente en el aparato estatal que tiene que ver con la limpieza. En un medio más limpio las personas se comportan de otra manera. Entonces, no sé si se estará discutiendo de esta manera en la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que ha vuelto la cuestión de la higiene, como vemos prácticamente cada año discutirla, y el resultado, el efecto de estas discusiones es prácticamente nada. Nuestras calles, especialmente en las grandes ciudades como La Habana, pues siguen siendo el terreno para los desperdicios, la basura, el descontrol y la evidente incapacidad de un Estado de lidiar con la suciedad. Y dicho esto, me voy rápidamente al tercer tema, que está vinculado con los médicos cubanos que se exiliaron en Brasil tras el fin del programa Mais Médico. Pues parece ser que el gobierno de ese país suramericano le está dando forma a una medida provisional para que ellos puedan reincorporarse a partir de agosto próximo al trabajo en la atención sanitaria. Todavía es una medida que necesita confirmar algunos detalles, ser aprobada, pasar incluso por el Congreso Nacional brasileño, pero que todo indica podrá salir airosa y que estos más de 2.000 médicos que se quedaron en Brasil después que se canceló el programa Mais Médico, que contaba con 8.000 galenos cubanos, estos 2.000 puedan hacer un proceso para reincorporarse a trabajar en hospitales y centros sanitarios. Después tendrán un tiempo para poder validar sus diplomas. Se supone que serán unos 2 años entre que
entran otra vez a trabajar y que pueden hacer todo el proceso de validación o legitimación de su certificado como médicos. Pero esto es una buena noticia, ha sido una demanda ampliamente comentada por los galenos cubanos en este país y esperemos que puedan seguir ejerciendo esa humanitaria profesión con calidad y ahora con autonomía fuera del control del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y bien, me despido con una pincelada artística cultural de una señora que nos enorgullece como cubanos, pero que lamentablemente apenas se menciona en la prensa oficial de esta isla. Estoy hablando de Carmen Herrera, que a sus 104 años, sí, 104 años, no es un error, es su edad actual, ha llevado un grupo de sus esculturas a las calles de Nueva York. Si ustedes están ahora en la Gran Manzana o piensan pasar en los próximos días, semanas también, porque es una exposición que va a estar un largo tiempo, no dejen de mirar este grupo de esculturas de gran tamaño que están en los jardines del Ayuntamiento de Nueva York. Es una exposición titulada Estructuras Monumentales y lamentablemente, por el momento, la prensa oficial cubana no ha dicho nada, a pesar de la calidad y el tamaño de estas piezas de Carmen Herrera. Carmen, mucha suerte y que la vida te siga deparando pues energía, talento, creatividad y muchos años más. Muchísimas gracias y hasta mañana.